Génesis capítulo 17. ¿Ya abrió su Biblia allí? ¿Amén? Allá, ¿dónde estamos? ¿Génesis qué? Allí, ¿Génesis qué? 17, muy bien. Y le pregunto como cada domingo, ¿usted viene a que Dios le hable? Amén. Yo también vengo a ello. Así que le voy a pedir el favor de que arrodille su corazón, cierre sus ojos, incline su rostro, por respeto, por reverencia, y dígale al Señor que le hable, ahí donde usted está. Padre amado, nos arrodillamos delante de ti, humillamos nuestro corazón, así como lo hizo Abraham, Señor, esperando tu consejo, esperando tu dirección, esperando tu aprobación, esperando tu ánimo, tu aliento, tu promesa, Señor, así como lo hiciste en este capítulo. Queremos verte, queremos oírte, queremos escucharte, queremos percibirte, Señor. Y todo eso es un hecho en la vida del cristiano a través de tu palabra, Señor, tu santa palabra que ha sido dada para ser transformada en nosotros. Una palabra tuya sana, anima, alienta, edifica, llena de sabiduría. Humillo mi corazón y pido la ayuda de tu Santo Espíritu para que te comuniques conmigo en esta mañana. Háblame, enséñame, edúcame, corrígeme. Pon las palabras precisas en este pequeño para hablar de tu grandeza, Señor. Te necesito. Pon los pensamientos, el sentir, y que tu Santo Espíritu ponga la palabra correcta. Y que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderte de una manera mejor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 ¿Listo? Génesis capítulo 17. Hace 8 días estuvimos viendo los primeros 5 versículos del capítulo 17, donde vemos que Abraham, después de equivocarse y de cometer errores, tuvo un silencio prolongado de parte de Dios por más de 13 años, donde Dios no le había vuelto a hablar. Y donde Abraham aprendió, ¿qué aprendió? La paciencia. La paciencia. Él se había afanado antes en actuar, en hacer, y por afanado se metió ¿en qué? ¿En qué se metió? ¿Le ha pasado a usted? ¿Me ha pasado a mí? Porque el afán es desconfianza. El afán es incredulidad. Porque el afán no es la muestra de alguien que está en dominio propio, descansando en que Dios va a hacer y va a cumplir lo que Él dijo que iba a cumplir. ¿Le ha pasado a usted? ¿Me ha pasado a mí? Y bueno, vimos en este capítulo, en los primeros versículos, hace 8 días, cómo Dios se le manifiesta nuevamente a Abraham y le da un conocimiento más claro acerca de algo que Abraham no conocía de Dios. Conocer a Dios de una manera distinta como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Te hago una pregunta, ¿has experimentado a Dios como el Shaddai? ¿Como el Dios Todopoderoso? ¿Como ese Dios que no le queda grande nada? ¿Como ese Dios que saca manantiales en medio del desierto? ¿Como ese Dios que sana, que cura y que provee en los medios que tú y yo no esperábamos? ¿Que te llegó el sustento por el lugar donde menos pensabas? ¿Has experimentado al Shaddai? Y es necesario que Abraham entienda a Dios como el Shaddai, porque intentó hacer las cosas en su fuerza, intentó hacer las cosas en su habilidad, intentó hacer las cosas a su manera. Y cuando entiendes que hay un Dios todopoderoso que no le queda grande nada, vas a dejar de ser autosuficiente. Autosuficiente. ¿Luchas con la autosuficiencia? Todos lo hacemos. ¿Abraham estaba luchando con eso? Abraham estaba luchando con eso. Claro que sí. Y entonces ahora Dios es tan maravilloso que cuando Abraham hace lo que el cristiano debe hacer, vamos a leer versículo 2. Pondré mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se qué? Se humilló. Hermano, hace 8 días Dios nos dijo que
humíllese, póstrese, deje la rebeldía, deje de estar haciendo lo que quiere. Humíllese, póngase sumiso delante de mí. ¿Será que congregarme es una actitud de sumisión? Sí. ¿Será que discipularme es una actitud de sumisión? ¿Será que formarme para empezar a entender y comprender mejor a Dios qué quiere de mí, qué va a hacer con mi vida, es una actitud de sumisión? ¿Qué tanta sumisión hay en mi vida? Una buena pregunta. A mí solo me basta con ir el domingo a la iglesia y ya, pastor, eso está bueno. Bueno, esta mañana estábamos leyendo Primera de Pedro, ¿no? Cómo el Señor nos enseñó que es seguir sus pisadas. ¿Estoy siguiendo las huellas de Cristo? Abraham se pone en la posición más segura, más confiable y la de mejor bendición, postrado delante de Dios. Y cuando él se pone en esa postura, ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios? Habló. Dios habla al sumiso. Dios habla cuando nos postramos. Dios habla cuando nos humillamos. Y le reafirma y le da a conocer a Abraham lo que va a hacer con su vida. Le reconfirma y le cuenta lo que va a hacer con su vida. Versículo 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios le reconfirma la promesa, Dios le reconfirma el pacto, Dios le dice lo que va a hacer con él. ¿Dónde? ¿Dónde le da a Dios eso? En el lugar que usted y a mí no le da, en lo íntimo, en lo secreto, cuando nos humillamos delante de él. Y en la comunidad, cuando estamos así entre varios, tu corazón debe estar humillado y postrado, queriendo escuchar su voz, queriendo saber qué quiere, qué demanda, a dónde me va a llevar, qué va a hacer conmigo, qué es lo que quiere de mí. Y eso se consigue poniéndonos en la actitud de sumisos. La misma actitud que le había pedido dar en el capítulo anterior, ve y ponte sumisa, esa actitud ahora la está teniendo Abraham, poniéndose sumiso delante de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, como usted y yo deberíamos estar en esta mañana, como usted y yo deberíamos estar de lunes a sábado, ¿cierto? Eso se trata del devocional, ¿o no? Postrarme delante de Dios para escuchar su voz y que Él me dirija y que Él me enseñe. Ok. Versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios está diciéndole a Abraham los planes que tiene con él, lo que va a hacer con él. Y antes de entrar en esta lección, vamos a darnos cuenta que es un capítulo largo y extenso y tal vez nos demoremos 2 sesiones más, pero queremos hacerlo con mucho cuidado. Este capítulo recibe el título allí de La circuncisión, señal del pacto. Y sí, es un buen resumen. Encuentro la señal de la circuncisión y encuentro que el pacto es lo primordial, de lo que más se habla en este capítulo, ¿cierto? Usted encontrará allí, ahora la Biblia viene en el capítulo 17 y ojalá señálelo. Más de 13 veces aparece la palabra pacto en este capítulo. ¿Cuántas? Más de 13 veces. ¿Será importante el pacto para que aparezca tan reiterativamente esa palabra en este capítulo? ¿Por qué Dios es tan repetitivo con la palabra pacto en el capítulo? Porque es algo muy importante, porque es algo de trascendencia. Y entonces usted encontrará la palabra pacto en el versículo 2. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Acompáñeme y vaya señalando allí en su Biblia. Versículo 4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Versículo 4.
¿cierto? Versículo 7. Y estableceré mi de mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Cuántas veces llevamos ya? 4, porque aquí aparece 2 veces. Versículo 9. Vamos adelantando, el versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 10. Este es mi pacto que guardes entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaré después la carne de vuestro prepucio y será por señal de él. ¿Qué estamos viendo? Pacto, 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 pacto. En este capítulo la palabra es pacto, 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 pacto. Ok, versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con dinero. Y estará ¿mi qué? En vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso en el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona del pueblo, ¿ha violado mi pacto? Ok, saltémonos al versículo 19. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Una señal de lo que vendría dentro de ese pacto. Versículo 16. Versículo 19. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. Si se da cuenta, hay versículos donde está repetido el pacto. Más de 13 veces la palabra pacto aparece en este capítulo. Y entonces eso nos llama la atención para decir: hay algo relevante, hay algo importante en lo que es el pacto. ¿Debo entender el pacto? Debo entenderlo porque es importante. ¿Debo entender la señal de ese pacto? Debo entender la señal de ese pacto. Entonces vamos a hablar en esta mañana un poco acerca del pacto y de la señal de ese pacto. Vamos a hablar un poco de eso. En la Biblia aparecen varios pactos. Y nosotros ya habíamos hablado de que hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. El pacto condicional, haciendo un poco de memoria, es aquel donde Dios pone una condición al ser humano para el cumplimiento del pacto, ¿cierto? Pone una condición: Adán, si tú comes de ese fruto ciertamente morirás. Hay una condición. Y cuando Adán se desvía, pues es sacado del huerto del Edén, es sacado del lugar de gracia, de provisión, de santidad, de la compañía de Dios. Es sacado prácticamente de lo que representa el cielo mismo. Era un pacto condicionado. Pero el pacto con Abraham, hemos visto que no descansa en lo que podía hacer Abraham, sino descansa en lo que Dios ha prometido que va a hacer. O sea, es un pacto incondicional. ¿Vamos bien, iglesia? Ok. ¿Por qué es un pacto incondicional? Porque quien lo instituye, ¿quién es? Dios. ¿Quién lo instituye? Dios. Ok. ¿Quién lo inicia? Dios. ¿Quién lo cumple? Dios. ¿Quién juró por sí mismo darle cumplimiento a establecerlo? Dios. Y o sea que este en torno de la responsabilidad o del compromiso más bien que adquirió Dios con Abraham. Abraham aprende en medio de este pacto algo maravilloso.
Aprende que Dios no lo necesita para cumplir su pacto. Aprende que Dios no lo necesita. Aprende que después de meter el pie, de fallar, de afanarse y de tener un hijo con la sierva, con la esclava, aprende en este silencio después de tanto tiempo que Dios no lo necesita a él para poder cumplir su pacto. Y entonces Abraham toma la actitud correcta, se rinde totalmente para escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios y la promesa de lo que Dios iba a hacer con él. Y esto es importantísimo, porque si usted no se rinde al pacto que está con Dios en la cruz del Calvario, no se rinde a ese pacto, no va a obtener la bendición de ese pacto. No hay bendición sin rendición. No hay bendición sin rendición. ¿Quieres la bendición? Ríndete. Y es lo que Abraham me está mostrando. Dios le cambia el nombre a Abraham. Ahora te llamarás Abraham, ya no te llamas Abraham, sino Abraham. Y Dios le cambia el nombre a Abraham diciendo y dando a entender que Abraham es un hombre nuevo. Es un hombre nuevo. Y como es un hombre nuevo, las bendiciones iban a ser algo nuevo en su vida. No es lo mismo que ocurre con un cristiano. Cuando es un nuevo creyente, cuando es un nuevo hijo de Dios, cuando es un nuevo discípulo, ahora las bendiciones son nuevas para él. ¿Por qué? Porque se rindió. La pregunta en esta mañana es, ¿realmente eres creyente? ¿Estás rendido? ¿O estás convencido, mas no convertido? ¿A quién estás rendido? Ahí veo la fotografía de Abraham rendido a Dios, escuchando lo que Dios quiere que él haga y lo que Dios va a hacer con él, a dónde le va a llevar y lo que le va a dar, en qué lo va a convertir. Abraham está allí, arrodillado, escuchando a Dios. Está mostrando que ha sido convertido cuando Dios le da un nuevo nombre. Dios te ha dado un nuevo nombre, te ha llamado cristiano, hijo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para decirle a otros acerca de las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo. ¿Estás viviendo conforme al llamado del pacto de Dios? El pacto en Cristo para nosotros. ¿Estás viviendo conforme a ese llamado? ¿A quién estás rendido? ¿A tu carne, a tus gustos, al enemigo, al pecado, a la mundanalidad o a Cristo? Aquí Abraham dejó de depender en su carne, en su intelecto, y empezó a depender de Dios. La lección se demoró un poco en la paciencia, ¿no? 13 años en silencio. ¿Cuánto tiempo estás esperando para rendirte? Abraham está aprendiendo de Dios, ha aprendido que Dios no lo necesita. En el versículo 5, Dios lo llama Padre, sin tener hijos, de multitudes, teniendo solo uno. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y esto es interesante, porque padres de multitudes con un solo hijo, padre de multitudes con un vientre estéril que parece más una tumba que un vientre que da vida. Ese es el propósito con el cual Dios empieza a mostrarle a Abraham lo que va a hacer con él. Miren, Abraham está aprendiendo una lección grande acá. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que aprender la lección de no tener que sacar pecho cuando logramos algo? De no jactarse, de no pensarse que es un ser totalmente suficiente e independiente de Dios y que no lo necesita para poder lograr sus metas y sus propósitos. ¿Le ha pasado? Uy, es que yo tengo una mente muy tremenda. Yo soy así, yo soy un campeón de la literatura porque conozco muchos libros. En vez de decir, no me jacto en lo que tengo, no soy más de lo que soy porque digan que lo soy,
soy lo que soy por la gracia de Dios. Abraham ha entendido que ahora él es en Dios lo mejor que puede ser y que no es lo que es por su propia fuerza, por su propia voluntad, sino porque depende de Dios. ¿Estás dependiendo? ¿Estás rendido? No soy más de lo que soy por serlo, soy lo que soy porque he dependido de Él y porque la gloria es de Él. Cuando logras algo, algún triunfo, algún premio, un mérito, ¿te glorías en tu capacidad o te glorías en la gracia de Dios? En que Él te ha regalado el intelecto, la voluntad, la fortaleza, de pronto la disciplina, el coraje, la virtud, para poder lograr las metas que Dios demanda. Aquí Abraham ha entendido la importancia de rendirse. Versículo 6 y versículo 7. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia. Abraham se humilla, se postra delante de Dios, entiende la lección, entiende que ya no puede ser autosuficiente, entiende que ahora los méritos de lo que vaya a ganar, a lograr en su vida, es porque ha dependido de Dios. No es del autoesfuerzo, es de lo que ha dependido también de Dios. Me llama mucho la atención esto. Y quiero que antes de continuar con lo que vamos a ver, me llamó mucho la atención la palabra pacto. Que nos llame la atención un poco de lo que Dios promete hacer con Abraham dentro del pacto. Y ponga su rostro en la Biblia, allí sus ojitos. Versículo 2. Mire lo que va a hacer Dios con este pacto. ¿Qué pretende Dios? Versículo 2. ¿Multiplicarlo poquito o mucho? Ok. Versículo 4. Padre de muchedumbre, o sea, una bendición que él no podría ni siquiera contar. Porque Abraham en ese momento no puede ni contar cuántos iban a ser sus hijos. Si usted cree en Cristo como Señor y Salvador, es un hijo de Abraham por la fe, pertenece a un hijo espiritual de Abraham. Los judíos son hijos de Abraham. Son hijos de Abraham. Los hijos de Ismael son hijos de Abraham. O sea que los árabes son hijos de Abraham, sí, también son hijos de Abraham. Él no tenía en mente cuán grande iba a ser su descendencia. Y Dios le está diciendo, va a tener una descendencia grande. Eso hace parte de la bendición del pacto. ¿Qué más? Le cambia el nombre. Versículo 5. Le da un nombre distinto que cumpliría el rol para el cual fue llamado. Le da un nombre distinto para el rol que va a cumplir, al cual fue llamado. A usted le da un nombre distinto para que viva de acuerdo al nombre que ahora le ha dado: cristiano, hijo de Dios. Versículo 6. Esto sí le va a gustar, señálalo en su Biblia. Te multiplicaré en gran manera. Versículo 7. Y estableceré. Mire lo que empieza a decir Dios, los verbos que empieza a utilizar. Te multiplicaré en gran manera. Versículo 7. Estableceré, te multiplicaré, te estableceré. No solamente a ti, sino a tus descendientes. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia la tierra en que moras. Este pacto está basado en terreno, en tierras, en posesiones. Abraham. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Ya se cumplió totalmente este pacto? ¿Ya se cumplió?
¿Desde cuándo los judíos ya tienen toda la posesión de la tierra? No lo he visto. ¿O eso se va a cumplir en el milenio? Ok. Te daré a ti y a tu descendencia después de la tierra en que moras toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Y vamos un poquito más adelante porque esto también es para usted y para mí. ¿Qué va a hacer con la esposa de Abraham? Y la bendeciré y te daré de ella un hijo. La bendeciré, versículo 16. Versículo 17. Abraham se ríe, porque cuando llega la bendición de Dios donde tú crees que no van a hacer nada, lo único que queda es una risa no de duda, sino de alegría. Acá Abraham se va a reír. Versículo 19. Y confirmaré mi pacto, o sea, con Isaac, como pacto perpetuo para tus descendientes. Que la bendición de Dios no va solamente a llegar al límite de la vida de Abraham, sino de sus hijos y de los descendientes de sus hijos. Mi pregunta es, ¿vivo para Dios como quien quiere una bendición en mi vida? ¿O vivo para Dios como que quiere la bendición en mi vida, en la vida de mis hijos y en la vida de los hijos de mis hijos? Y de descendientes que sigan viviendo para Dios. Es una buena pregunta en esta mañana para nosotros como iglesia. Versículo 20. No solamente la bendición iba a ser para Sara, para Abraham, para Isaac, para Ismael. Dice, le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar por mucho en gran manera. Haré de él una gran nación. Levantaré príncipes de ese hijo que has tenido con Agar. Estableceré mi pacto con Isaac. Versículo 21. Sara te dará luz por este tiempo, en el año que viene, a ese hijo que estás esperando, Abraham. Versículo 21 y 22. Después de ver esas promesas que hay dentro del pacto, establecer, confirmar, bendecir, multiplicar. Mire todos los verbos que utiliza Dios, si usted lo señala en su Biblia. Yo le hago una pregunta, sí, este pacto lo está haciendo literalmente con Abraham. Pero cuando te llama a ti y me llama a mí a salvación, lo mismo que quiso hacer con Abraham, lo quiere hacer contigo y conmigo. ¿Dios te quiere bendecir? ¿Dios te quiere bendecir? Sí. ¿Qué necesita? La actitud de Abraham. Póngase sumiso. Hágale caso. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere multiplicar en gran manera tu vida. No estoy diciendo que vas a tener 50 hijos, pero de pronto sí vas a tener 50 hijos espirituales a los cuales puedes compartirles del Evangelio y que conozcan del reino de Dios. Para eso te llamó Dios. No solamente para bendecirte, sino para hacer bendición a otros. ¿A cuántos les has compartido del Señor? ¿Es tu responsabilidad como creyente hablarles a otros de Cristo? ¿Sí? ¿Sí lo cree? ¿Sí lo estamos haciendo? Mire las sillas. ¿Cuántos invitados traerías dentro de 8 días? Porque una cosa es creerlo y otra cosa es creerlo de verdad. No creerlo aquí, sino creerlo en el acto, en la marcha. Versículo 7, volvamos. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto, ¿pacto ya claudicó? Pregunta, ¿este pacto ya claudicó? No. Pero hermano, nosotros estamos bajo el pacto del Cordero, bajo el pacto de la gracia, la salvación por gracia por medio de la fe. El plan con Israel no ha claudicado, no ha cerrado. Ahora vamos a ver algo más dentro de este pacto más adelante, acerca del Señor Jesucristo. Por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Yo quiero que se concentre en ese pasaje y me diga qué quería Dios para Abraham. ¿Qué quería? Míralo bien, léalo. ¿Qué quería Dios para Abraham? Y ahora quiero preguntarle qué quiere Dios para usted y para mí. Dios está diciendo que Él va a cumplir el pacto.
Dios lo va a hacer. Abraham, ya no te adelantes, mi plan se va a cumplir, tu descendencia va a tener mi bendición, tu descendencia va a heredar la tierra, de tu descendencia vendrá un propósito hermoso para la humanidad. Amén. Y tal vez usted va a tener más claridad con esta parte. Si me acompaña a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16, nos vamos a mover un poco en la Biblia en esta mañana para entender un poco más ese pacto hermoso. Porque ese pacto no solamente afecta a la nación de Israel, quiero decirle algo. ¿Ese pacto afecta al cristiano? ¿Sí? Usted dice que sí. ¿Listo? ¿Quién más dice que sí? Amén. Ok. Gálatas. ¿Gálatas qué? Gálatas 3:16. Listo. ¿Qué dice Gálatas 3:16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Oye, esto cogió sentido también ahora. La promesa a Abraham no es solamente a los hijos que iba a tener él, a sus hijos de carne, sino que el pacto representa también a una verdad espiritual, y esa verdad espiritual se ve, se materializa y se entiende ahora claramente el nombre: Cristo. Cristo. ¿Bajo qué nombre son benditas todas las naciones de la tierra? ¿Bajo el nombre de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, las 12 tribus, o bajo el nombre de Cristo Jesús? Y entonces el pacto tiene un sentido más claro y más profundo para usted y para mí. Tiene un sentido espiritual que la persona necesita venir a la Escritura para que Pablo venga y lo aclare, ¿cierto? ¿Vamos bien, iglesia? Bueno, miremos otro pasaje que nos va a hablar un poquito y nos va a dar más claridad. Versículo 6 ahí mismo. Así Abraham creyó a Dios y la fe le fue contada por justicia. Listo. Abraham cree a Dios en el capítulo 15. En el capítulo 15 Abraham cree en Dios y su fe les contaba por justicia. Ahora vamos a ver que esa fe empieza a mostrar ya la evidencia de que es creyente. Porque la fe sin obras está. Así como en el creyente la fe debe actuar y dar evidencia de que es salvo, Abraham dio evidencia de que fue salvo. Y vamos a ver que hay una señal. ¿Cuál es la señal cuando una persona es salva? ¿Cuál es la señal pública? ¿Cuál? Sí, el testimonio. Pero ¿de dónde arranca? ¿De dónde va? Lo hacemos acá en la iglesia. El bautismo, ¿cierto? Entonces está identificado, es salvo, se bautiza. Hay una señal de que ahora está bajo el pacto de la gracia, ¿cierto? Una señal. Abraham va a tener una señal de que estaba bajo el pacto con Dios. Que es una señal que ya no es para usted y para mí. La señal que se hacía en carne, llamada la... Listo, entonces vamos a ir aclarando despacito, despacito. La simiente de bendición, por la cual vendría la bendición a toda la humanidad, no iba a ser Isaac, ni iba a ser Jacob, ni ninguno de los 12 hijos de Jacob. La simiente real que puede bendecir a la humanidad entera, dándole salvación, vida eterna, gracia soberana que perdona y que lleva al cielo, no es otro sino el Señor Jesucristo. Vamos bien, iglesia. Cristo mismo es el cumplimiento real de la promesa en este sentido. Entonces, vemos que la promesa tiene terreno, pero también la promesa tiene gracia, salvación y un sentido espiritual. ¿Vamos bien? Ok. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. ¿En heredad qué? Querido, no se confunda, uno va a empezar a leer la Biblia y se va a dar cuenta ya
en Éxodo, que el pueblo de Israel sale de Egipto y empieza una época que le llamamos en tiempos bíblicos la conquista, con un general, con un comandante llamado Josué, que representaba al Señor Jesucristo, y empiezan a tomar posesión de las tierras que estaban invadidas por los enemigos del pueblo de Dios. Pero el haber tenido el dominio de esas tierras no se dio por completo, se dio de manera temporal, ya que me dice por manera perpetua. ¿Cuándo tendrá el control total Israel de sus territorios? En un periodo llamado el milenio, donde viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar y a cumplirle las promesas a Israel. Dijimos en sesiones pasadas que Abraham tiene dos descendencias, una espiritual y una terrenal. Para usted y para mí son los terrenos o el cielo. Nosotros somos de la bendición espiritual, de la descendencia espiritual de Abraham. Dos pueblos distintos. Israel no es el reemplazo, la iglesia no es el reemplazo de Israel. No puede usted pensar eso. Ni que somos el plan B, como falló Israel y se tropezó, pues Dios dijo, ay no, me tocó buscar a otro, venga y lo reemplaza. Estamos viendo los viernes en Doctrinas Futuras y llegándolo con un ejemplo. En este momento en la cancha de juego está la iglesia. Y empezó a jugar el partido desde el momento de Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y hasta cuándo va a jugar? Hasta el día del rapto. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4. Va a ser tomada la iglesia. Pájate. Hasta ese es el momento de juego. Y entonces los que están en la banca sentados es Israel. Y les va a decir, otra vez empezó a mover el reloj para ustedes, empiecen a jugar con el propósito que tengo con ustedes. Se desgarra la gran tribulación sobre la tierra y viene después la segunda venida de Cristo, viniendo con sus santos. Primero vino por sus santos en el arrebatamiento y ahora viene con sus santos, con la iglesia, para reinar y cumplir en el milenio las promesas hechas a Israel que todavía no se habían cumplido. ¿Vamos bien? Porque gran parte de las promesas de Israel, algunas ya se cumplieron, que se centran en lo que fue el Señor Jesucristo en su primera venida. Iglesia, ¿vamos bien? Sí, señor. Ok, entonces continuemos. Si no alcanzamos todo a sacarlo hoy, pues continuamos dentro de 8 días. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Creo que en ese versículo, ojalá subrayes, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Esto me encanta, porque Dios no solamente quería ser el Dios de Abraham, no solamente quería ser el Dios de los hijos de Abraham, de los descendientes de Abraham. Si yo leo este texto, ¿Dios qué me está diciendo? Me está diciendo que Él quiere ser mi Dios. Léalo, dice al final, y seré el Dios de ellos. Y seré el Dios de ellos. El deseo del corazón de Dios era ser reconocido como Dios por ellos. Y esto nos debe llamar la atención. Dios no solamente le permitiría a Abraham y a sus descendientes poseer la tierra, sino que Dios se iba a mostrar en que estos hombres lo reconocieran como Dios. Dios quería que ellos obtuvieran la tierra y poseyeran la tierra en la forma de Dios. ¿Cómo? ¿En la forma de la fuerza humana o en la forma en que ha venido mostrándole a Abraham? Dios siendo Dios. No a tu manera, Abraham, a la manera de Dios. Quiero ser tu Dios. El versículo empieza allí diciendo, te daré. Sí, te daré. Te daré. Abraham. Y ahora piense que usted lee este pasaje y Dios le está diciendo, te daré a ti la oportunidad de que yo sea tu Dios. Te estoy dando la oportunidad a ti de que yo sea tu Dios. Y ahora hazte la pregunta, en esta mañana, iglesia,
Si no avanzamos más, no importa. ¿Quién es tu Dios? Porque lo que más le dediques tiempo, ese es tu Dios. A lo que más le dediques tu esfuerzo, tu dinero, tu tiempo, tu pasión, tu amor, lo que tienes, tu vida, tu salud, tus ojos, tu voz, tus oídos, a lo que más le dediques tu tiempo, ese es tu Dios. Saca la idolatría de tu corazón. El mensaje de aquí de Dios con el pueblo de Israel es: yo quiero ser tu Dios. Y nosotros estudiamos la vida de la nación de Israel y decimos: uy, qué malos, qué paganos, adoraron a otros dioses. Bien merecido que les haya ido como les fue con los asirios, con los babilonios, con los persas, con los romanos. Bien merecido recibir el castigo. Qué tribus tan malas, tan depravadas, tan degeneradas, concentradas allá en un poco de cosas, juegos, actividades, trago, rumba, parranda, sexo ilícito, animales, de todo, depravados, muy tremendos, pero no miramos nuestra actitud frente a Dios. ¿Quién es tu Dios? En los 8 días de la semana, ¿tienes tiempo para hablar con Él? ¿Para abrir la Biblia? ¿Para rendirte a Él como se rindió a Abraham, para que Dios le diga: yo quiero ser tu Dios? Y esta mañana Dios me dice: quiero ser tu Dios, pero no quiero ser tu Dios a tu manera, sino a la mía. ¡Basta ya! Yo no estoy testigo de ese mal, pues basta ya. No quiero ser tu Dios a tu forma, no quiero ser tu Dios a tu manera, no quiero a la mía. Y me reclamo de ti santidad, tiempo de calidad, tiempo de verdad, entrega. Lo que leíamos en esta mañana en Primera de Pedro: negación de sí mismo, sigan las huellas del Maestro. ¿Quién es tu Dios? Cuando tienes un conflicto, un problema, una dificultad, ¿a quién le das el gusto? ¿A Dios o a tu carne? Cuando le doy el gusto a mi carne, Dios lo está haciendo mi Dios estoy siendo yo. Egocentrismo, humanismo, activismo humano. Desde aquí Dios le está diciendo a la nación de Israel: quiero entenderme contigo como tu Dios. No como una opción, no como un bombero para que te apague los incendios, no como una opción ni lo último de la lista, sino como la prioridad vital tuya. ¿Cuál es tu Dios? Para algunos temo decirles: su Dios es el dinero. Mamón, interesados en plata, es que plata. La plata es necesaria, pastor. Sí, la plata es necesaria, pero no lo compra todo. La plata no compra un cupo en el cielo. La plata no compra salud. La plata no lo compra todo. No, pues mi Dios es mis vicios. Mi amargura, le rindo tanta culpa a la amargura que no la quiero soltar, porque no me quiero encontrar cara a cara con Dios, para que Él me diga que está mal en mi corazón y pedirle que me sane. Porque si mi pueblo se humillare y invocare mi nombre, yo lo sanaré. En este tiempo Dios nos está llamando a que lo miremos como Dios. Porque no tenemos sanidad emocional, porque no sane. Porque insistimos en ser dioses y patrones de nuestra vida. Seguimos insistiendo en tomar nosotros las decisiones solos, hermanos. Y Dios dice acá: y seré el Dios de ellos. ¿Es el Dios tuyo? ¿El Dios de la Biblia? ¿Es nuestro Dios? Qué buena pregunta. Aquí aparece ahora algo por primera vez en escena, lo que llamamos la circuncisión. Versículo 9 y versículo 10. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Aparece la primera vez la circuncisión. Y la circuncisión no era para que la persona pensara que por hacerse la circuncisión iba a ser salvo y ahora iba a pertenecer al pacto. No, la circuncisión era la señal de recordación de que él estaba dentro de un pacto con Dios y ahora debía vivir para Dios. ¿Ves el peso espiritual del tema? No era que por hacerse la circuncisión entonces pertenecía al pacto. No,
La circuncisión era el recordatorio de que Dios había hecho un pacto con los seres humanos y que él ahora debía someter su carne a vivir para Dios, a apartarse para Dios. Y la pregunta para usted también esta mañana, que no somos judíos: ¿cómo está mi vida frente al pacto de Dios? ¿La santidad es una prioridad para mí? ¿Veo lo que Jesús vería? ¿Hablo de lo que Jesús hablaría? ¿Tengo los gustos que Jesús tendría? ¿O mis gustos se basan en estereotipos puestos por la humanidad, por seres humanos, por pensamientos de hombres alejados de Dios? ¿Quiero parecerme a quién? ¿A Dios o a los hombres? Entonces la pregunta es en esta mañana: ¿quién es mi Dios? Porque el Dios de la Biblia es santo. Y si es santo, demanda santidad. El Dios de la Biblia es puro y demanda. El Dios de la Biblia, Cristo me enseñó que era obediente al Padre. ¿Qué demanda? Obediencia. Y cuando yo quiero imitar un modelo que no es Cristo, no le estoy obedeciendo. Cuando yo quiero imitar un modelo que no es Cristo, ¿le estoy obedeciendo? Iglesia, ¿le estoy obedeciendo? Le pregunto en esta mañana: ¿a quién estás imitando? ¿A quién estamos imitando? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Este pueblo, al entrar en el pacto, tenía que entender que debía vivir de una manera diferente, no como el mundo dicta, no como la moda del mundo dicta. Queridos, tal vez la moda de Cristo para muchos está pasada de moda. Uy, no, es que ser como Jesús y actuar como Jesús y tener los gustos de Jesús, no, eso no está eso no sale por TikTok. Eso no pega en las redes sociales, pastor, eso no da. Bueno, ahí lo dejo. La circuncisión, un acto para recordar que pertenezco al pacto y que debía vivir a la altura del llamado. Para eso era la circuncisión, un recordatorio para vivir a la altura de lo que fui llamado. La palabra circuncisión viene de circunferencia, ¿no? Circunferencia. Y todos sabemos que es la circuncisión, ¿cierto? Una cirugía que se le hace al varón para que pueda salir toda la circunferencia aparato reproductor. Muchos lo hacen por aseo, por higiene, por necesidad también de que puede presentarse un problema médico. Algunos llegan a decir que lo hacen por un tema estético. Bueno, ok. Pero aquí la circuncisión, más que ver con un tema estético y de salud física, está hablando de un recordatorio de vivir en salud espiritual, en santidad. En santidad. ¿Vives en santidad para el Señor? ¿Ves la santidad como algo importante? Ese es el llamado. Quiero ser tu Dios. Yo le hago una pregunta: si Dios en esta mañana le dice quiero ser tu Dios, ¿tú qué le vas a decir? ¿Quiero que seas mi Dios o espérame 8 días? Ahorita no puedo, Señor, ando tan ocupado, tengo tantas cosas pendientes que si tú me dices quiero ser tu Dios, es que yo no quiero perdonar, yo no quiero amar, yo no quiero servir, ando con la iglesia a patadas, ando peleando con ella. No tiene la misma importancia y relevancia para mí la iglesia, el discipulado, los cultos, el servicio, de lo que tiene para ti. Entonces en este momento espera un momento, Señor. Entendámonos a mi manera y no a la tuya. Si Dios en esta mañana te dice quiero ser tu Dios, ¿tú qué le vas a contestar? ¿Qué le contestaremos? ¿Hay tiempo? ¿Puede esperar? Después. Y así como la circuncisión, recordemos, es una marca que queda en la carne como señal de estar dentro del pacto. Dios les establece cuándo deben cortarse y el momento en que debe cortarse. Esto tenían que recordar ellos, no solamente Abraham, sus hijos, sino los hijos de sus hijos, como señal de que
debían cortar no solamente la carne del prepucio, sino cortar de su vida todo aquello que fuera impuro. Todo aquello que fuera. Hermano, ¿está dispuesto a cortar de su vida todo lo que sea impuro? Si Dios le dice en esta mañana, quiero ser tu Dios, ¿estás dispuesto a cortar la impureza que hay en tus ojos? ¿Estás dispuesto a cortar la impureza de lo que oyes? Porque ya hay pornografía auditiva. Yo soy cristiano y escucho un reggaetón pero tremendo donde cogen a la mujer y la tratan como una cualquiera. ¿Cristo escucharía eso? Y te sientes orgulloso y sacas pecho. Y crees que estás en la onda del mundo de Satanás y de la carne, pero no en la onda de Dios. ¿A qué artista te quieres parecer? Queridos, la circuncisión debería recordar el apartarme para Dios, el apartar mi vida de toda impureza, de todo aquello que estorba en mi relación con Dios. Deuteronomio capítulo 10, por favor. Deuteronomio, ahí adelante, si no tiene Biblia que hacer, la de un cristiano. Acompáñenme a la Biblia, vamos a leerlo todos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Para que veamos que la circuncisión representa más que una herida en la carne. Deuteronomio 10, 16. Veamos el propósito de la circuncisión. Amén, ya estamos allí. Ok, vea lo que dice la Biblia, léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2, 3. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Ya fue claro cuál es la verdadera circuncisión? Que la cirugía saca no al pecado, diciéndole no a la impureza, diciéndole no a lo que estorba en mi relación con Dios. ¿Estás dispuesto a hacer esa cirugía en tu corazón? La circuncisión es un llamado a remover del corazón lo que descarría al hombre de Dios. Deuteronomio 36. Ya vamos a terminar. Deuteronomio 36. Mire lo que dice la Biblia acerca de la circuncisión. Esta es la circuncisión verdadera. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿A fin para qué? A fin de que vivas. ¿Cuál es la diferencia entre Deuteronomio 10:16 y Deuteronomio 36? En Deuteronomio 10:16 Dios dice circuncídese, ¿cierto? Le manda a hacer la circuncisión personal, que usted como un acto de obediencia lo haga. Pero ahora acá en este versículo me está diciendo Dios que Dios lo hará, que Dios hará la circuncisión en el corazón que se dispone, que no es una señal física, sino que es cortar del corazón aquello que se opone a hacer la voluntad de Dios. Míralo bien, versículo 6. ¿Y circuncidará quién? ¿El hombre o Jehová? Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿a fin de qué? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere hacerle cirugía a nuestro corazón, hermanos. ¿Para qué? Para que le amemos. ¿Para qué? Para que le sirvamos. ¿Para qué? Para que nos pongamos en la posición correcta. El significado espiritual es más profundo de lo que pensábamos. El pueblo del pacto no se esperaba de ellos una obediencia dividida, sino una obediencia total y absoluta.
ni una lealtad de vez en cuando, sino una lealtad continua. El pueblo de Dios no se esperaba un pedazo del corazón, sino la entrega total del corazón. ¿Eso solo se esperaba con Israel o se espera también con la iglesia? Se espera de usted y de mí. En Jeremías 4:4, el Señor habla de no ocuparnos de las cosas mundanas, sino que nos ocupemos en sacar lo malo, si queremos ver la bendición. La gente que estaba en el pacto, si quería ver la bendición de Dios, tenía que vivir en un corazón obediente, entregado, sumiso y sujeto al Señor. Leamos lo que dice. Circuncidados el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sean conocidos santa confianza, no hagan nada la maldad de vuestro corazón. Dios que promete la ira suya cuando los hombres no circuncidan su corazón. Dios que promete la bendición a la obediencia de apartar el corazón, no un rincón, sino totalmente. O sea que la responsabilidad de guardar su vida y apartarse para Dios recaía en Dios o en los hombres. En los hombres. En los hombres. Romanos, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y dentro de 8 días veremos lo que Dios nos habla acerca de la circuncisión y el bautismo para la iglesia. Ya nos es claro que la circuncisión verdadera no es en el prepucio, es en el corazón. ¿Qué hay que cortar de tu corazón? Desobediencia, ego, pereza, me cuesta madrugar el domingo, pereza, pastor. Compromiso, me cuesta comprometerme, es que estoy más comprometido en mi trabajo, en hacer, es que si yo no le llego a mi jefe me echa. Hermanos, somos obedientes en todo afuera, pero con el Señor, ¿cómo nos cuesta, no? A la cita médica no le llegamos tarde, al Señor sí. Pero es que la cita médica es para mi salud física. La cita con el Señor es para tu salud física, emocional y espiritual. Querido, ¿a quién honras más? ¿Al mundo, al hombre o a Dios? ¿Por qué no hoy, como un acto de obediencia, arrodillar nuestro corazón a decirle al Señor lo que prometió allá en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6? Y yo circuncidaré, Señor, circuncida mi corazón. Corta la impureza, la desobediencia, el cansancio, el desánimo. No quiero ir a la iglesia porque estoy desanimado. Con más veras deberías estar en el lugar donde vas a recibir ánimo y aliento. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por el llamado, Señor, no solamente que le diste a Abraham para bendecirlo dentro del pacto y la señal del pacto, sino por permitirnos comprender que eso también representa espiritualmente algo para nuestra vida. Tenemos un corazón que necesita ser circuncidado. Hay carne de sobra en nuestro corazón. No te estamos amando con todo el corazón, con toda el alma y con todo nuestro ser. Hay cosas que no posponemos en nuestra vida, pero a ti sí. Y lo que no posponemos es lo que realmente amamos. Y a lo que nos entregamos, le servimos, le dedicamos tiempo, es lo que amamos. Hoy queremos decirte, tal vez como te dijo Pedro cuando le preguntaste que si te amaba. Le dijiste: Pedro, agapao, ¿me amas? Amor sacrificial. Y Pedro le dijo: Fileos, Señor. Un amor no tan profundo, pero Fileo, sabes que te quiero. Y nuevamente le preguntas: ¿me amas? Y él respondió: sabes que te quiero. Señor, tú sabes si te amamos
o si te queremos, pero hay esperanza que si te queremos, en tus fuerzas, en tu poder, siendo circuncidados por ti, podemos amarte como tú demandas, Señor. Circuncida de nuestra vida aquello que está haciendo estorbo, aquello que nos aleja, nuestra pereza espiritual, Señor, nuestra pereza, nuestra impuntualidad, nuestra falta de carácter, nuestra falta de temor, nuestra falta de tenerte como prioridad, porque tú quieres ser nuestro Dios, Señor. Y si vas a ser nuestro Dios, demandarás de nosotros obediencia, pureza, disciplina, santidad, dedicación, entrega y sobre todo la actitud que tuvo Abraham, rendición. Hoy un corazón que necesita rendirse. No me he rendido en muchas áreas de mi vida, Señor. No me he rendido en mi estudio, no me he rendido en mi devocionar, no me he rendido en mi entrega, en mi pasión hacia ti. No me he rendido, Señor, pero en mis gustos me rindo fácil. Pero en otras cosas me rindo muy fácil. En complacer a mi corazón me rindo fácil. Y actúo como si las otras cosas fuesen mi Dios, o como si yo mismo fuese el Dios de mi vida. Perdóname, Señor. Corta y haz cirugía desde hoy en mi corazón, que se pueda evidenciar una actitud diferente, distinta, que la marca que vas a hacer en mi corazón el día de hoy, Señor, permanezca y sea evidente para que otros crean y se conviertan de todo corazón a ti, al único Dios vivo y verdadero. Te bendecimos en esta mañana, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios habla su mañana. Gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy y nos vemos dentro de 8 días para seguir estudiando el libro de Génesis. Dios les bendiga.